Bueno, este es el segundo encuentro. Voy a reiterar algunas cosas que dijimos en el primero para quienes no hayan logrado conectarse en el anterior y estén conectándose por primera vez a esta segunda charla, a este segundo encuentro de este curso de herramientas teóricas para el proyecto nacional, que en realidad es una excusa, o por lo menos era una idea para laburar en principio internamente, y después dijimos, vamos a empezar a convocar compañeras y compañeros desde una iniciativa que tomamos en el Encuentro Patriótico, no con otra voluntad más que poner un granito de arena en lo que creemos que es una tarea ineludible para la militancia en este tiempo histórico, en todo tiempo histórico. En todo tiempo histórico es necesario mantener procesos de formación colectiva de manera permanente. Incorporar todo el tiempo herramientas que nos permitan poder entender mejor el tiempo que atravesamos, pero fundamentalmente los desafíos en clave de organización política que necesitamos asumir para dar vuelta a esta historia. Son tareas ineludibles para quienes nos asumimos la militancia como una identidad de vida. Así que este es un pequeño aporte que empezamos a pensar desde el Encuentro Patriótico, y la verdad que estamos recontra agradecidos a todas las compañeras y a todos los compañeros que en este modo virtual se fueron enganchando en este tiempo, fundamentalmente porque nos permite acercarnos y reencontrarnos con compañeros y compañeras de distintas provincias de la Argentina, que de otro modo, la verdad que uno prefiere la presencialidad siempre. Siempre mejor la formación con el mate cruzado con el compañero, con la compañera, pero la verdad que también acerca a distancias la virtualidad. Y nada, veía compañeras de Tartagal, compañeros de nuestra Patagonia, de Río Negro, de Neuquén, hay compañeros de Misiones, hay compañeros de Corrientes, hay compañeros de Entre Ríos, hay compañeros de Santiago del Estero, hay compañeros de Santa Fe, hay compañeros de Córdoba. La verdad que hay compañerada de distintos rincones de nuestra patria, y una enorme alegría que tenga este sentido federal. Lo dije antes, vuelvo a reiterarlo. Me tocó iniciar la charla en la semana anterior, como aporte teórico, como aporte instrumental, documental. Enviamos 2 materiales en la semana al chat del curso. Quienes no estén en el chat, soliciten que lo incorporemos al mismo, porque van a quedar los distintos aportes documentales que se vayan construyendo después de cada una de las charlas. Y con eso voy a introducir a la charla que va a dar este segundo encuentro, Modelos Económicos en Disputa, es el nombre de alguna manera que se le dio. Yo voy a enfatizar sobre 2 aspectos que para mí son clave, o por qué. Tengo la suerte de por ahí de compartir la frecuencia de reuniones con Rodo, y poder incorporar todo el tiempo insumos que hacen a veces que uno lo ve a la distancia, que tiene que ver o que lo ve como una genialidad, que tiene que ver con aspecto económico, pero fundamentalmente hay una perseverancia que le pone Rodo a los debates económicos que tiene que ver con encontrar el camino para superar el diagnóstico, ¿no? Pareciera fácil diagnosticar que estamos en un tiempo de mierda y que quienes están protagonizando los sistemas de toma de decisiones para que este país esté secuestrado por los intereses de los grupos económicos, vivir en el diagnóstico no nos hace más que dar vueltas en círculos sobre una caracterización. Y Rodo insiste muchas veces en que hay una responsabilidad cuando damos debates en términos económicos, pero fundamentalmente como respuesta política a los desafíos económicos que nos enfrentamos, de empezar a construir propuestas, construir programa, construir agenda material y concreta de cómo salimos del atolladero económico en el que nos han puesto los grupos económicos y los intereses geopolíticos de Estados Unidos a nuestra patria. A mí me parece esencial no solamente simplificar los análisis que parecen muy lejanos o se pretenden lejanos, que tienen que ver con desafíos económicos, pero fundamentalmente ponerlos en perspectiva política. Los modelos, la economía no es una ciencia exacta, aséptica,
los modelos económicos no están impuestos por Manuel, no hay una corrección económica que nos dice que a nuestro pueblo le tiene que ir mal y hay una incorrección económica que dice que tiene que haber un horizonte de justicia social. Esos proyectos están en pugna en nuestra Argentina, están en pugna en términos globales, y precisamente construir organización política, fuerza, programa, agenda material y concreta que ponga nuestro modelo económico, nuestra identidad como proyecto nacional, la impronta económica de ese modelo para poder imponerlo sobre la realidad nacional, es una tarea ineludible de toda organización política. El título, vuelvo a insistir, es Modelo económico en disputa, pero fundamentalmente empezar a superar el diagnóstico de este tiempo para pensar que hay un horizonte de grandeza para nuestra patria, y aunque después Rodo me acuse de introducir la poesía, hay un horizonte de grandeza y tiene que ver con proyección y perspectivas de la riqueza que acumula nuestro suelo, nuestro trabajo, nuestro pueblo en esta patria y que nos tienen que permitir ordenar este proyecto político para poder conquistar ese horizonte de felicidad. Así que los dejo con Rodolfo Pablo Treber, él es trabajador del Banco Central, analista económico o financiero, no me acuerdo cuál es el título en particular, por ahí lo puede aclarar él, pero fundamentalmente es un militante, un compañero, uno de los imprescindibles en este tiempo. Así que lo dejo con Rodolfo. Buenas tardes, noches, compañeros. Gracias a todos. Gracias, Fer, por la introducción, por las lindas palabras. Seguramente, y gracias a todos los compañeros y compañeras por estar presentes en este momento de tanto desierto político, encontrar compañeros en todo el país que tengan intenciones de formarse políticamente, de debatir, de llevarse por lo menos premisas, puntos para debatir con la compañerada en sus barrios. Es vital porque como bien dijo Fer Gómez en la charla anterior, la organización popular, la organización política va a ser un factor determinante si en realidad queremos cambiar si en realidad tenemos alguna posibilidad, que sí la tenemos, de cambiar la realidad argentina. Así que muchísimas gracias a todos por estar nuevamente. Va a tener un sentido mucho menos poético que la anterior charla que le dio Gómez, que él habla de horizontes de futuro, de amalgamas de oportunidades. Bueno, lo mío va a ser bastante más duro, bastante más robótico. Voy a tratar de hacerlo lo más llevadero posible para que ustedes no se aburran y tratar de que se entienda todo lo que digo, porque me parece que las cuestiones que vamos a hablar en esta charla son vitales para comprender, no solamente para comprender por qué estamos como estamos, que es la parte de diagnóstico, sino también para comprender las enormes posibilidades que tenemos como futuro si emprendemos un proyecto de liberación nacional, las enormes posibilidades que tenemos como patria y como pueblo si rompemos las cadenas que nos están atando, porque al entender las cuestiones económicas básicas, rápidamente nos podemos dar cuenta que la sujeción política es lo más importante, lo que determina la vida de cada familia, lo que come cada familia, lo que consume cada familia, si tiene o no tiene laburo. Entonces, en ese sentido, me parece que se puede hacer una contribución muy importante con esta charla. Posterior a la charla, como también se hizo la semana pasada, no voy a darles libros en PDF para que lean y cosas que después nadie lee, sino que vamos a transmitir un resumen de las cosas que hemos hablado para que al leerlas recuerden lo hablado. También va a estar el video disponible de la grabación y que pueda ser un material, todo junto, pueda ser un material de formación fácil y didáctico para comprender. Bueno, vamos a arrancar con una de las cuestiones más importantes. Hay dos modelos. Bueno, la charla era modelos económicos sin disputa. Hay dos modelos económicos sin disputa desde el comienzo de la patria misma hasta el día de hoy. No vamos a hacer un examen de la historia económica argentina porque nos comería todo el tiempo de la charla, pero sí vamos a enunciar solamente algunos hitos para luego adentrarnos
en lo que sucede en los últimos 50 años de la historia económica política argentina. Desde el inicio de la patria misma, en la batalla por la liberación nacional, San Martín, Belgrano, Güemes, hay una profunda exacerbación de la contradicción. ¿Por qué? Porque el Imperio Español en ese momento, que estaba en decadencia en el mundo, para librarse del Imperio Español, San Martín se hace de la gobernación de Cuyo y a través de la caja de la gobernación de Cuyo empieza a crear sus armamentos y da inicio a lo que después, muchos años después, se llamó fabricaciones militares, pero da inicio a la fabricación de la industria militar argentina para hacer sus armas, porque entendía, con la inteligencia de que no le iba a comprar armas al imperio del cual se quería desprender, del cual se quería librar. Entonces hay una conciencia política ya de que hay que desarrollar lo propio para lograr la soberanía, para lograr la independencia. Luego tenemos un segundo hito histórico con el gobierno de Juan Manuel de Rosas, con la gobernación de Juan Manuel de Rosas. En ese momento la industria manufacturera en la Argentina estaba con todas las condiciones dadas para crecer, la industria de la manufactura básica, y sin embargo, también el imperio más importante de aquel momento, el anglo-francés, invadía con productos manufacturados a través del río Paraná, invadía con buques y traía productos manufacturados. Como respuesta geopolítica a esa invasión de productos manufacturados que impedía que crezca la producción de manufactura y por lo tanto el trabajo en la Argentina, Juan Manuel de Rosas impone la ley de aduanas. La ley de aduanas que decía básicamente que todo producto que venga del extranjero tiene que pagar un impuesto del 50%. Entonces, si el producto entraba al valor 100, se tenía que vender a 150 y el Estado se quedaba con 50 de recaudación, para que esos 50 puedan ser después derivados a la industria manufacturera y que el comerciante argentino, el productor argentino tenga un beneficio, tenga una ventaja contra la producción extranjera. ¿Se entiende? Entonces, esa ley de aduanas lo que generó fue una fuerte disputa con el imperio de ese momento y posterior a ese, cuando se quiso frenar por completo las importaciones, se desató una guerra, la batalla de Vuelta de Obligado, que resultó una derrota táctica porque la batalla se perdió bélicamente. Pero como la Argentina no se venció y cada vez que venía un buque con productos manufacturados recibían algún cañonazo, los ingleses y los franceses, los europeos, algún cañonazo se comían, les salía muy caro traer la producción porque con cada buque mercante tenía que venir acompañado de 2 o 3 fragatas o buques militares. Entonces, al ser tan caro ya el envío de esa mercadería, desistieron de traer mercadería y por lo tanto hubo una victoria estratégica de la gobernación de Juan Manuel de Rosas y así nació la manufactura, nació el trabajo en gran escala, el trabajo de manufactura en la Argentina. Posterior a eso, el gobierno del general Perón, donde luego de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo se estaba alineando a los designios de Estados Unidos, que quería convertir a todos los países alineados a ellos en productores cereales de materia prima, y ellos ser el país productor industrial, el país industrial, quería hacerse de la materia prima de los países para ellos quedarse con el valor agregado del laburo, del trabajo, de la industria. Entonces, Perón lee geopolíticamente esto y también tiene como respuesta, no, nosotros vamos con un proyecto nacional, nosotros vamos con un no alineamiento a los Estados Unidos, y el embajador de ese momento reúne a toda la oposición y en las elecciones del 46 Perón exhibe ese conflicto públicamente diciendo que estas elecciones son Braden o Perón. Braden era el embajador norteamericano en Argentina en ese momento. Entonces, a partir de ahí empieza un conflicto geopolítico con los Estados Unidos que termina, como todos lo sabemos, no solamente en el crecimiento industrial, en el desarrollo industrial más grande
de la historia argentina de mano del proyecto justicialista, del proyecto del peronismo, del modelo de desarrollo nacional, sino que también tiene como respuesta luego 2 dictaduras militares, 2 golpes de Estado, el del 55 y el del 76. Entonces, nosotros podemos ver en esos 3 hitos históricos, que son solo 3, pero se pueden nombrar algunos más también, como por ejemplo el conflicto geopolítico de Mosconi y Irigoyen por la creación de YPF, se pueden nombrar otros hitos, pero nosotros podemos ver rápidamente en esos 3 conflictos que hay algo marcado y persistente. Primero, que los 3 actores nacionales que defienden el interés nacional entienden que la Argentina para liberarse tiene que hacer y producir lo propio, que sobre su propio pie se puede levantar, erguir la espalda y mirar al mundo con la frente en alto. Y en los 3 momentos tienen como principal enemigo al imperio más grande del mundo, al español a principios del siglo XIX, al imperio anglo-francés a mediados y al imperio norteamericano post Segunda Guerra Mundial. En todo momento de la historia donde la Argentina emprende un modelo de desarrollo nacional, va a profundizar cuestiones que tienen que ver con el interés nacional y popular, aparece el imperialismo como el principal enemigo. Entonces, ahí hay claramente 2 modelos económicos en disputa. Uno, nacional de desarrollo industrial nacional, y otro que quiere comerse el laburo de los argentinos. ¿Y por qué lo digo de manera tan clara, de manera tan básica? ¿Por qué? Porque lo que se disputa en el fondo, lo único que se disputa en el fondo en estos 2 modelos, en el de patria industrializada y libre o el de colonia dependiente y primarizada, entre esos 2 modelos económicos lo que se disputa es el laburo. Porque cuando nosotros nos imponen un modelo de colonia dependiente y primarizada, lo que están haciendo es llevarse las materias primas de la Argentina, llevarse la materia prima alimenticia, la materia prima energética, los hidrocarburos, los minerales, el agua, llevarse las materias primas y después industrializarlas en sus países. El acero, por ejemplo, desde la primer colada de rabio, desde el acero en crudo, desde una chapa naval vieja, que puede llegar a valer, vamos a poner números fáciles para que se comprenda el sentido político de lo que voy a decir, que puede valer una unidad el kilogramo. Hasta el mismo acero, puesto como una pieza mecánica dentro de un motor de un buque militar, o puesto como una pieza de un motor de un automóvil. Lo que cambia, ¿qué es lo único que cambia? La materia prima vale 1 y puesto en el motor vale 1000. ¿Qué es la única diferencia que hay entre el acero en estado primitivo hasta ser parte, la misma cantidad de peso de un motor, de un buque o de un auto? Lo único que cambia en el medio es que hubo laburo humano, hubo trabajo industrial. Y entonces en ese trabajo industrial, en esas industrias que participaron y en esos trabajadores que participaron, en el medio de esa escala industrial, el precio pasó de 1 a 1000. Entonces, la pelea del mundo, la pelea de la historia económica global, siempre se da por quién se queda con el trabajo. Siempre se pasa por quién se queda con el laburo, con el valor agregado que da el laburo. Porque no solamente te genera la riqueza más importante, porque la materia prima no vale nada comparado con lo que vale el laburo que se le pone a la materia prima. No solamente te genera la riqueza más importante que se puede dar en la historia económica, sino también hace que tu pueblo tenga laburo y por lo tanto la organización de la comunidad, la organización del país, la organización del pueblo se da, porque sin trabajo no existe organización posible, sin trabajo y sin un salario, sin una planificación de la vida de la persona, de la familia, no existe planificación de la vida de la comunidad, de la provincia ni de la patria. Entonces el trabajo no solamente es el principal factor de lucha geopolítica en el mundo, sino también es el principal factor de organización de la sociedad y de la patria toda. En esta disputa geopolítica conviven estos 2 modelos que se disputan el laburo. El modelo colonial que se quiere llevar la materia prima para laburarla a ellos y quedarse con la riqueza, y el modelo de desarrollo nacional que es el que prioriza el trabajo intrafrontera, que es el que prioriza
el desarrollo industrial del argentino y que en distintos momentos de la historia, depende del contexto geopolítico y de las características de la época, se presenta de distinta manera. Pero el modelo de desarrollo nacional es aquel que busca quedarse con el laburo. Eso Perón repetía todo el tiempo: gobernar es crear trabajo, y lo único que hay que ver para ver si un gobierno le fue bien o le fue mal, si fue exitoso o fue un desastre, es ver cuántos puestos de trabajo creó. No hay que ver el déficit fiscal, no hay que ver los saldos de la balanza comercial, lo único que hay que ver es cuánto puesto de trabajo generó. Este breve resumen sobre los modelos económicos en disputa en la Argentina temporalmente se zanja con la dictadura militar de 1976. La dictadura militar de 1976 vino a terminar con esa discusión, imponiendo a sangre y fuego, matando a 30.000 compañeras y compañeros. Los laburantes, lo que tenían que hacerse cargo de la continuidad de ese proyecto de desarrollo nacional, vino a imponer el modelo de la Argentina primarizada, colonial, dependiente. La Argentina hasta 1976 contaba con una estructura económica donde los sectores estratégicos de la economía lo manejaba el Estado. El comercio exterior, con el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, el ahorro nacional lo administraba el Estado a través del Banco Central de la República Argentina, tenía la quinta flota mercante más grande del mundo, por lo tanto tenía una logística propia y soberana, el total dominio de todos los puertos del país para asegurarse que la entrada y salida de los bienes queda a cargo de la decisión política del gobierno nacional. Eso es soberanía. El acero, a través de una empresa estatal, SOMISA, Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, que es una empresa que hizo el pueblo argentino con plata del Estado argentino, y nosotros teníamos la producción de acero, y así un montón de empresas del Estado en sectores estratégicos, contando obviamente a YPF, que ya existía, y en 1976 se vino a destruir con todo eso. Empieza un proceso de vaciamiento del Estado, empieza un proceso de destrucción de la presencia del Estado en los sectores estratégicos de la economía para empezar a dárselo a manos privadas y luego extranjeras, y en algunos casos en simultáneo se dio. Primero destruyeron el IAPI, dieron a empresas privadas la administración del comercio exterior argentino. Luego la ley de entidades financieras, que sigue vigente hasta el día de hoy, la ley de entidades financieras sancionadas y escrita, redactada por Videla y Martínez de Oz, sigue vigente sin que ningún gobierno desde la vuelta a la democracia la haya puesto en discusión o haya intentado cambiar. ¿Y eso qué le da a los privados? Le da la posibilidad de administrar el ahorro de los argentinos. Y ahora, un poquito más adelante, cuando vayamos a las propuestas, vamos a ver qué importante que es la administración del ahorro de los argentinos, tan importante como el comercio exterior. Se le dio al privado la administración del comercio exterior. Ellos empezaron a decidir qué entra y qué sale del país. Y entonces ahí se empezó a volcar de ser una Argentina que protegía a su industria, de ser una Argentina que protegía a sus laburantes, de ser una Argentina que priorizaba la producción local y no la importación extranjera, no el producto que venía del extranjero hecho con mano de obra de otro país, sino el producto laburado acá para que la industria permanezca, que crezca y que no cierre, que no se pierdan los puestos de trabajo. Es muy simple. El comercio exterior es el que define eso, qué se produce acá y qué se compra hecho afuera. Cuando la Argentina delega el comercio exterior a manos privadas y extranjeras, lo que delega es la capacidad de definir quién labura, qué se produce y qué no se produce en la Argentina. Fíjense en qué importante es el comercio exterior, mientras que algunos payasos mediáticos hoy andan diciendo que el comercio exterior es algo irrelevante, que se puede administrar mediante algún decreto y dicen cualquier cosa. Bueno, la realidad es que la Argentina se dio eso, se dio la administración del ahorro nacional, que después nos vamos a adentrar un poco más, se dio la producción de acero, se la regaló a Paolo Roca, a Techín, que luego transnacionalizó sus ganancias y por lo tanto convirtió a eso en una empresa extranjera, cuando antes era del Estado y fue creada con recursos del pueblo argentino y de la patria argentina. Esos lugares que se fueron desandando, que se fueron destruyendo, que se fueron vaciando, que se fueron privatizando, dio el poder político de la Argentina a los empresarios privados. Luego,
en la década del 90 empezó un proceso de profundización del mismo esquema. Se privatizaron, por ejemplo, los puertos, se destruyó la flota mercante argentina. Imagínense que el 90% de los bienes que se comercializan en el mundo se transportan en buque. Y si vos no tenés buques, ¿quién tiene el poder político en el mundo? El que tiene los buques, el que tiene el transporte, porque vos podés producir una materia prima. Nosotros podemos ser el principal productor de X materia prima o de X producto industrial. Pero si vos tenés un conflicto geopolítico y te quieren hacer la cama y no tenés un buque, te hacen un lockout logístico, no te trasladan la mercadería y vos te quedaste con la mercadería sin ningún sentido y sin poderla convertir en moneda. También, si vos no tenés buques, el precio del flete marítimo te lo pueden inflar tanto que las ganancias, las riquezas de lo que vos vendés, en gran parte se la termina llevando la multinacional del comercio exterior, la transportadora de la mercadería. Entonces, tener flota mercante, que esto Perón lo repetía cada vez que tenía la oportunidad, lo ponía como parte central, por ejemplo, en el plan quinquenal. Tener flota mercante y tener los puertos en manos de los argentinos es vital si queremos pensar en un país soberano, pensar en un país que vaya hacia un modelo de desarrollo, un modelo que genere puestos de trabajo genuino. Sin los puertos, sin los buques, sin el comercio exterior y sin la banca, es entregar esas decisiones a manos extranjeras. En la década del 90 se profundizó este camino y posteriormente se naturalizó el esquema. ¿Por qué? Porque a pesar de mejoras distributivas que se dieron en los gobiernos de Néstor y Cristina, esas bases estructurales del modelo político no se cambiaron. No se modificó ni un centímetro del comercio exterior, no se modificó ni una letra de la ley de entidades financieras, no se recuperó la producción de acero, no se recuperó la producción de hidrocarburos, porque más allá de haber nacionalizado la mitad de YPF pasó de tener el 60% de la producción de hidrocarburos a tener el 38% para estos años. Entonces, teniendo el 38% y teniendo la mitad de ese 38%, el Estado solamente tenía participación menor al 20%, tenía una participación del 19% en el total de la producción hidrocarburífera nacional. Y con ese 19% y el otro 81% en manos de las empresas extranjeras, ¿quién se piensan que definía el precio de la nafta? ¿Quién se piensa que definía el precio del gas? ¿Quién se piensa que definía el precio de la energía en la Argentina? Bueno, ese que se imaginan, los extranjeros. Por eso no se dio una explosión industrial en la Argentina, porque los sectores más importantes del quehacer nacional, comercio exterior, banca, acero y otras cuestiones, hidrocarburos, se mantuvieron en manos extranjeras. Entonces, el modelo distributivo aumentó, se crearon puestos de trabajo aprovechando la capacidad ociosa que había quedado producto de la destrucción del menemato, pero no se avanzó más porque no se cambiaron las bases estructurales de ese modelo que había impuesto la dictadura militar. Y posterior a eso, ya con la llegada otra vez de los peores, como Macri, Alberto Fernández, una continuidad de Macri, y ahora Milei, una profundización de Macri y de Alberto Fernández, se vuelve a recontraprimarizar la economía argentina. Volvemos a tener leyes de inversiones extranjeras que le permiten al extranjero venir, poner plata en cualquier producción y llevarse toda la riqueza a la extranjera para así terminar de destruir lo poco que queda de industria nacional. Y ahora vamos a dar solamente algunos datos, los voy a dar de forma lenta para que se pueda comprender y que no se le explote la cabeza con los números. Datos que van a servir para comprender lo que anteriormente expliqué políticamente. La Argentina aumentó, ustedes han escuchado que en todas las campañas presidenciales, tanto Massa como anteriormente Alberto Fernández, para hablar de los candidatos de este lado, después, o del supuesto lado nuestro, después Macri, Larreta, Burrich, Milei, todos los candidatos de la política argentina, todos los candidatos dicen que la solución de la Argentina está en exportar más.
Sin embargo, en 1976, las exportaciones argentinas, cuando empieza este ciclo de profundización del modelo colonial, las exportaciones argentinas no llegaban a los 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares, ¿sí? Y para el año, y para casi 50 años después, las exportaciones argentinas llegaron a los 90.000 millones de dólares, 89.000 millones de dólares exactamente. Quiere decir que ese modelo de que la Argentina tiene que exportar más porque de esa manera va a crecer y va a mejorar, ya tuvo un rotundo éxito. El modelo exportador en la Argentina ya tuvo un rotundo éxito monetario. Pasó de 6.000 a 89.000 millones de dólares. Tuvo un crecimiento de 1.300% aproximadamente, así en el aire. Más de 1.200% de crecimiento. Quiere decir que en el crecimiento de las exportaciones nosotros no encontramos solución. Al contrario, paralelo a eso, crecieron las importaciones, las compras de productos al extranjero. Porque las relaciones comerciales sean así, vos vendés algo y tenés que comprar algo. Nadie te compra sin venderte algo porque si no los países quebrarían. Las balanzas comerciales entre países, las relaciones comerciales se dan de manera equilibrada en divisas. Entonces, la Argentina fue creciendo en compra de productos elaborados y llegó a comprar más de 60.000 millones de dólares al extranjero, cuando antes no compraba casi nada, compraba 3.000 millones de dólares, llegamos a comprar 60.000 millones de dólares al extranjero. ¿Qué se imaginan que sucedió en ese crecimiento y en ese cambio rotundo de la balanza comercial argentina? No solamente crecieron las exportaciones, lo que creció en las exportaciones, ¿qué es? Materia prima alimenticia y energía. ¿Cuántos puestos de trabajo da todo el complejo exportador en la Argentina? 400.000 empleos. Número redondo, grosso modo. 400.000 empleos da todo el complejo exportador de la República Argentina. ¿Saben cuántos puestos de trabajo importamos, compramos del extranjero con las importaciones? Cuando compramos tuppers, sillas, electrodomésticos, automóviles, compramos el equivalente a 7 millones de trabajo. Entonces vendemos 500.000 puestos de trabajo que quedan dentro del país y compramos 7 millones de desempleados en la Argentina. Le pagamos 7 millones de empleos formales a trabajadores que están fuera de este país, a trabajadores que están en China, en Inglaterra, en Estados Unidos, en España, en Italia, en Francia, y nos compramos 7 millones de desempleados. Por eso la Argentina le ofrecía trabajo al 85% de la población económicamente activa para 1976 y para el año 2024 le ofrece trabajo al 38% de la población económicamente argentina. ¿Se entiende lo que sucedió? La Argentina primarizó su economía, o sea, la forma de producir pasó a ser primaria, pasó a ser de materias primas, destruyó su industria y con ello destruyó el trabajo. Y con la destrucción del trabajo destruyó a la comunidad, destruyó a la educación. Nació la desigualdad de una forma extrema. Y con la desigualdad, que es la madre de todos los problemas, nace la violencia, la inseguridad social, todos los conflictos que nosotros padecemos, que todo el pueblo argentino padece. Entonces, en el cambio de modelo productivo, en la imposición de este modelo productivo de colonia primarizada, está la principal causa de todos los problemas de la Argentina. Y un dato más le voy a adicionar a esto para que se comprenda, y ya paso rápidamente a las cuestiones más propositivas, porque si no nos vamos a suicidar masivamente acá. Y tenemos que levantar un poco ahí, como dice Catalina, Rocío, Abril o Azul, no sé qué es. Así que la última cuestión es esta. Fíjense, la destrucción y el saqueo de la Argentina es tan grande que según el INDEC, la balanza comercial de la Argentina, o sea, la diferencia entre lo que vende y lo que compra la Argentina, en los últimos 44 años, si ustedes pueden ingresar al INDEC, van a buscar boletín estadístico de la balanza comercial. Ingresan con el link para que vean que yo no les miento. Le ponen
hay un boletín estadístico que tiene de 1980 hasta el 2023. En esos 44 años, la Argentina tiene exportaciones por encima de las importaciones, o sea, ventas por encima de las compras al extranjero, y si hacen la totalización, si suman todos los totales, da que la Argentina vendió 220.000 millones de dólares más de lo que compró. Quiere decir que la Argentina tiene un superávit comercial desde 1980 hasta acá de 220.000 millones de dólares. ¿Y faltan dólares en la Argentina? Sumado a eso, hay que decir que la Argentina contrajo deuda externa con el FMI y distintos organismos internacionales en el mismo periodo, superior a 100.000 millones de dólares. Quiere decir que si yo fuera el tesorero de la Argentina, rápidamente diría, bueno, entonces debo tener en mi banco, un mínimo de 320.000 millones de dólares disponible para hacer lo que quiera. Pero no, el tesorero va al Banco Central y va al Ministerio de Economía y se encuentra con que no tiene los 320.000 millones de dólares y por el contrario tiene una deuda de 400.000 millones de dólares al día de hoy. Entonces, no solamente se afanaron los 320.000 millones de dólares que deberíamos tener, sino que además hay 400.000 millones de dólares de deuda. ¿Qué significa esto? Que producto de las leyes liberales de inversión extranjera directa que estuvieron rigiendo la Argentina desde 1976, porque el RIGI es la peor, pero anteriormente también hubo leyes de inversiones extranjeras que fueron todas saqueadoras de la Argentina, que permitieron, junto con la ley de entidades financieras, la ley de inversión extranjera directa anterior al RIGI, permitió una fuga de capitales por giro de dividendos, por giro de ganancias de las empresas, una fuga de capitales extraordinaria, año tras año. Y ahí se explica, en la fuga de capitales, que es legal en la Argentina, la fuga de capitales desde 1991 en la Argentina es legal. Bajo ese mecanismo legal que sucede, se explica cómo se llevaron más de 700.000 millones de dólares en los últimos 34 años de la historia argentina, cuando acá dicen que el problema es de divisa. Cuando algún político sale a explicarnos a nosotros, cuando intenta salir a explicarle a ustedes que el problema de la Argentina es de restricción externa, de falta de divisas, hay que partirle una silla por la cabeza, porque la Argentina si hay algo que le sobra, son dólares, pero se lo llevan. Entonces el problema de la Argentina no es de restricción externa, el problema de la Argentina no es de falta de divisa, el problema de la Argentina es de nula soberanía política, es porque están gobernando los de afuera y se la están llevando toda. Hay que poner la manguera para que el chorro vaya para adentro y entonces somos un país extraordinariamente rico. ¿Y cómo se hace eso? Para empezar ya en la parte final de la exposición. Bueno, primero y principal, comercio exterior. La Argentina tiene que contar con una presencia estatal fuerte en la administración del comercio exterior. Nacionalizar el comercio exterior, ¿para qué? Para definir qué se compra y qué se vende. Para definir qué se compra y qué se vende en la Argentina. No puede ser que en la Argentina nosotros tengamos todos los talleres textiles, voy a poner algo simple, todos los talleres textiles parados y sin embargo somos un importador serial de ropa. Importamos ropa a China, a Taiwán, le compramos ropa a todo el mundo que entra por 2 mangos, mientras que tenemos nuestros talleres cerrados. En el último análisis del comercio exterior que pudimos hacer, nos encontramos con que la Argentina tiene una capacidad ociosa, las fábricas en la Argentina están en un 50% paralizadas. La mitad de la capacidad industrial del país está paralizada. Y sin embargo, de esas empresas, de esas industrias, ingresan productos importados, se les compra producto al extranjero. Entonces, haciendo un rápido análisis del comercio exterior, nos podemos dar cuenta que si nosotros ponemos, por ejemplo, toda nuestra industria automotriz a funcionar a pleno y hacemos una protección del comercio exterior diciendo estas autopartes al país no pueden ingresar, ¿por qué? Porque las podemos fabricar nosotros, entonces no ingresan, nosotros podríamos generar rápidamente, porque está la capacidad instalada, rápidamente podríamos generar 600.000 puestos de trabajo. Si nosotros, en materia de electrodomésticos, decimos,
no ingresan más de este segmento de electrodomésticos porque nosotros tenemos la capacidad instalada para fabricarlo, nosotros inmediatamente estaríamos en condiciones de aumentar 150.000 puestos de trabajo en el sector de la producción de electrodomésticos. Imagínense, industria del plástico, caucho y papel. Nosotros compramos al extranjero reciclado de cartón. Esto, tuppers, plásticos. Compramos cualquier cosa, lo venden cualquier cosa y compramos cualquier cosa. Y nosotros tenemos industrias paralizadas, capacidad ociosa del plástico, del caucho y del papel. Y eso suman también 200.000 puestos de trabajo. Si nosotros agarramos cada uno de estos sectores industriales, donde se puede proteger, si tenés la administración del comercio exterior, podés proteger a las industrias y darle lugar para que produzcan, la Argentina rápidamente, por la capacidad ociosa, o sea, las máquinas que están en desuso, en la Argentina, sin tener que invertir, sin necesidad de poner mucha guita, con las máquinas que están en desuso, tiene la capacidad para generar 1,5 millones de puestos de trabajo de forma casi inmediata. Y luego si se inicia un proceso de sustitución de importaciones, o sea, planificar el otorgamiento de créditos para que hagan crecer las industrias y sustituir importaciones. ¿Qué quiere decir sustituir importaciones? Dejar de comprar un producto al extranjero y empezar a producirlo acá. Si se quiere hacer ese proceso, obviamente que la Argentina podría alcanzar el pleno empleo en pocos años, pero sin la administración del comercio exterior eso es imposible. ¿Con qué otra herramienta ¿con qué otra herramienta no es posible hacer esto? Sin la Administración Nacional del Ahorro de los argentinos. Porque imagínense ustedes que si nosotros queremos hacer que una industria produzca más porque queremos sustituir importaciones, le tenemos que dar crédito. ¿Dónde se creen que va a conseguir plata la industria? Ese pensamiento liberal de creer que van a venir personas de afuera a hacer crecer la industria argentina es un pensamiento utópico, mágico y tonto. Si es que alguno lo cree de verdad y no es solamente un vocero de empresarios extranjeros. Nadie de afuera va a venir para desarrollar tu industria, porque como dijimos al principio de la charla, el conflicto es por el laburo. Entonces, las inversiones se tienen que hacer con el ahorro nacional, se tienen que hacer con la guita de los argentinos. ¿Y cuánta plata tienen los argentinos en el ahorro nacional? Hoy en día hay 10 billones de pesos, 10 billones de pesos, que es más de la mitad de toda la guita que tenemos todos en el bolsillo. 10 billones, son 12 ceros detrás, es mucha plata. 10 billones de pesos que están puestos en especulación financiera, en letras que ahora se llaman LEFI, antes se llamaban LELIC, antes se llamaban LEVAC, le cambian el nombre, pero es lo mismo. Son plata que se le da a los bancos por tener la plata inmovilizada y nada más. ¿Por qué? Porque los bancos persiguen el interés de la renta y no les importa un carajo el desarrollo industrial de la Argentina. Entonces, ¿qué se hacía antes cuando la administración del ahorro de los argentinos era nacional? Se agarraba esa plata, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Se agarra esa plata y se la orienta al crédito productivo. Por ejemplo, agarrás a un sector de la industria textil y juntás a todos los talleres y decís, bueno, ustedes tienen la obligación de cada uno duplicar su producción para el año que viene y a cambio de eso van a tener un crédito para la producción. Y de esa manera nosotros vamos a tener un horizonte de sustitución de importaciones de acá a 2 años de la totalidad de los productos textiles de tal segmento a favor de la Argentina. Entonces vamos a generar X cantidad de puestos de trabajo. Y así sector por sector hay que distribuir el crédito del ahorro nacional en la inversión para los sectores productivos para poder generar un proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Entienden lo importante que es la Administración Nacional del Ahorro de los argentinos, porque sin eso no podés crecer industrialmente. Y ahí está uno de los temas, tanto el comercio exterior como la nacionalización de la banca, la Administración Nacional del Ahorro de los argentinos, es algo de lo que no se habla. Es mala palabra. Es mala palabra. Se habla de cualquier cosa. Ustedes vieron que se habla de cualquier cosa. Se habla desde que si la Tierra es plana, los terraplanistas, hasta
hasta cuál es la orientación sexual de cada uno de los diputados, pero no se habla del comercio exterior, no se habla de la banca, no se habla de los puertos, no se habla de los buques, no se habla de nada de lo verdaderamente importante. ¿Por qué? Porque hay un alineamiento total a la consolidación, al mantenimiento y a la profundización de este modelo de Argentina colonial que se impuso en 1976. Ese es el motivo. Después, hay una clara necesidad para poner solamente los hitos más importantes. Hay una clara necesidad, junto con el comercio exterior y con la banca, de reconstruir la logística nacional. Reconstruir la logística nacional. Una Argentina que está diseñada por cabezas inglesas. Una Argentina que está diseñada con una red ferroviaria entera araña que se dirige hacia el puerto de Rosario y de Buenos Aires, y que está diseñada para el extractivismo, para llevarse las mercaderías a la extranjera. Hay que rediseñar la logística en pos del interés nacional. Hay que hacer líneas férreas que conecten a todo el país transversalmente. Hay que tener carreteras que conecten al país transversalmente para desarrollar federalmente al país y poblar nuestro país. Tenemos que poblar nuestro país. Un país despoblado que tiene más del 40% de la población concentrada en la zona núcleo y que no tiene habitantes en más de la mitad de su territorio. Significativamente no tiene habitantes. Y peor que eso, imagínense lo importante que es la logística, porque el 63% de nuestro territorio, de nuestro país, el 63% está en el mar. Solamente el 37% de la Argentina está en el continente americano. El 63% es nuestro espacio marítimo. Y la Argentina, desde que delegó la industria naval, desde que entregó su soberanía política, desde que destruyó su flota mercante, no tiene presencia alguna, compañeras, compañeros, no tiene presencia alguna en el 63% de su territorio. Entonces no solamente la logística es importante para iniciar un proceso de desarrollo nacional, sino que es vital para volver a recuperar la patria. Porque nosotros no estamos en un proceso de resistencia donde tenemos que defender la patria, que la patria está en peligro, no está en peligro. La patria ya está violada, y hace rato. La patria no está en peligro, la patria ya es saqueada y es violada hace rato. Lo que estamos nosotros es en un proceso de obligación moral de ir a reconquistar, recuperar la patria que ya nos han robado. Que solamente vive mientras que existan compañeras y compañeros que estén dispuestos a dar el cuero para defenderla, pero tenemos que volver a poner un proyecto de liberación nacional, tenemos que poner un modelo de desarrollo industrial al frente de la Argentina, tenemos que volver a construir una organización política popular, nacional y revolucionaria, porque de lo contrario no hay posibilidad de generar trabajo, y como no hay posibilidad de generar trabajo, no habrá posibilidad de volver a reconstruir nuestra comunidad, nuestra sociedad. Por lo tanto, no hay posibilidad de lograr un futuro de felicidad para el pueblo si nosotros no vamos en camino a enfrentar estos conflictos que son los conflictos estructurales. La nacionalización del comercio exterior, la administración nacional de los depósitos financieros y la reconstrucción de la logística nacional, tanto líneas férreas, industria naval, toda la logística marítima y también las rutas aéreas y las carreteras nacionales. Esto solamente son hitos, son premisas de lo que considero más importante, no solamente para hacer un diagnóstico de la situación colonial a lo que nos están sometiendo, no solamente para marcar la fragilidad en la que nos encontramos, sino también para entender las enormes posibilidades de futuro que tenemos si emprendemos un modelo de desarrollo nacional, porque somos un país extraordinariamente rico. Se han saqueado 700.000 millones de dólares y sin embargo aún seguimos de pie. Entonces somos un país extraordinariamente rico. Tenemos enormes posibilidades si emprendemos un modelo de desarrollo nacional. Y esto hay que comprender, este modelo de desarrollo nacional no son diferencias teóricas entre nosotros y ellos. No tenemos diferencias teóricas sobre que ellos creen que el modelo de desarrollo nacional es mejor y nosotros creemos que es otro modelo de desarrollo el mejor. No son diferencias teóricas. Son ideológicas, son profundamente ideológicas.
Somos nosotros los que queremos un país libre, un país independiente, un país soberano, y son ellos los que nos quieren como una colonia dependiente. Por eso, este modelo de desarrollo nacional no existe si no es con un proyecto político de liberación nacional, si no existe si no es como parte de un proyecto político de liberación nacional, si no es como parte de una revolución, de esa revolución inconclusa que significa el peronismo, pero que tenemos que continuar y tenemos que dar. Y con esto cierro, el gran escollo que siempre se presenta discursivamente, muchas veces como excusa para no hacer nada, es la dificultad. Es la dificultad. Es la dificultad. La dificultad del conflicto político que esto genera, porque claro, genera un grave conflicto político. Pero además está decir, y creo que acá todos los militantes que son militantes territoriales, son compañeros que viven y sufren el dolor del pueblo en su piel, saben que lo más difícil y lo más angustiante, lo más doloroso, no es el conflicto político que se puede generar por emprender un proyecto de liberación nacional y sus consecuencias. Lo más difícil y lo más doloroso es que ya hemos naturalizado que en la Argentina se mueren de hambre pibes, viejos, pibas, se mueren de hambre mientras somos un país con capacidad de alimentar 11 veces la Argentina. Mientras vemos que están desesperados por conseguir trabajo un montón de compañeros y tienen que salir a hacer cualquier porquería indigna, mientras que nos roban el trabajo y compramos 7 millones de desempleo al extranjero. Entonces, lo más difícil no es emprender un proyecto de liberación nacional y enfrentar las consecuencias políticas. Lo más difícil es seguir naturalizando, aceptando. Lo más jodido y lo más doloroso es naturalizar la situación de extrema pobreza y desigualdad que hoy sufrimos. Lo más difícil es esto. Y otro conflicto que es hermano de este es el de la correlación de fuerzas. Correlación de fuerzas que presentan en la discusión política, la dirigencia, lo presenta como un estado de la naturaleza, como si fuera el porcentaje de humedad ambiente, como si fuera una probabilidad de lluvias, como si fuera un huracán que viene y que no se puede hacer nada contra ello. Lo presentan como un estado natural de la época. La correlación de fuerzas no se puede porque no da la correlación de fuerzas. Y la correlación de fuerzas es una consecuencia, no es una causa. La correlación de fuerzas que se da es a causa de que no se hace nada en su contra. Y si vos querés cambiar la correlación de fuerza, tenés que dar un paso al frente. Tenés que enfrentar el conflicto político, porque de lo contrario, la correlación de fuerza nunca va a cambiar. La correlación de fuerza es una consecuencia de una acción política concreta. Si uno no hace nada esperando que cambie la correlación de fuerza nunca va a cambiar, hermano. Vos tenés que romperte el orto, luchar por un proyecto de liberación nacional, poner el cuero, y solo así, después de mucha lucha, después de mucho conflicto, después de mucho enfrentamiento, va a cambiar la correlación de fuerza a favor del pueblo argentino. Y con esto cerramos. Pequeña forma de cerrar. Impresionante, Rodo. Muy, muy bueno, Rodo. Ahí hago mía las palabras de Fer Muñoz, de paso le mando un abrazo. Hago mía las palabras de Fernando, ¿no? Clarísimo, compañero, dice del principio al fin. Muy profundo, pero a la vez muy simple. Siempre conecten el trabajo como línea histórica. Acá estamos un compañero y recién le decía, en un momento hablaba, le decía la capacidad a veces que tiene Rodo de conceptualizar de manera muy simple algunos temas que son sustanciales y estratégicos, vitales para la Argentina. La explicación de cuántos puestos de trabajo importamos y cómo esos puestos de trabajo se pierden en la Argentina, con la manera rápida, con la capacidad instalada actual. Ahí en un momento lo preguntaba Guillermo Ferrari si se puede tener soberanía política en el marco del capitalismo. Sin entrar en la discusión sobre el capitalismo, Rodo dice, mira, sin ni siquiera quedarnos con el comercio exterior en nuestras manos, podemos crear 1,5 millones de puestos de trabajo. La forma simple y sencilla de poder conceptualizar la canaleta que significan los grupos económicos que controlan nuestro comercio exterior con el dato estadístico que tiró desde el 83 hasta nuestros días. 3 o 4 elementos que parecieran nombrados al pasar, algunos parecieran nada más datos estadísticos, pero son testimonios ineludibles del saqueo económico que ha sufrido la Argentina a lo largo
a lo largo de los últimos 50 años. Y es uno de los problemas estructurales sobre los cuales tenemos que generar herramientas para poder resolverlo. Yo, Rodo, lo dijimos en el anterior, llegamos a 100 y pico, hay 100 todavía compañeras conectados acá. Otorgar la palabra es sumamente difícil, por eso hemos habilitado el chat para generar algunas preguntas, algunos interrogantes. Muchos compañeros y compañeras han participado. Guillermo Ferrari, mientras ibas interviniendo, iba aportando algunos elementos, pero me quedo con dos que sirven como disparador para hacerte un interrogante, Rodo. En un momento, entonces la Argentina no tiene ni un problema técnico, ni humano, ni material, es decir, sufrimos desempleo provocado. ¿Las crisis son inducidas? Me quedo con esa idea de la inducción de la crisis. También Sara Chamorro en un momento dice, bueno, lo que vos estás planteando no se puede hacer con este gobierno con absoluta claridad, y plantea cuáles son los problemas por los cuales no se puede hacer con este gobierno. Y en eso de las crisis inducidas y la necesidad de imponer las condiciones de un proyecto nacional en el gobierno de la Argentina, me quedo también con la idea de que en esta idea que el capitalismo es fabuloso para fabricar las crisis. Y han acostumbrado el lomo de la política para gestionar y administrarlas esas crisis, pero jamás para resolverlas. Y ahí está parte de los desafíos adelante. Te dejo por ahí primer interrogante o primera recolección de algunas de las preguntas que fueron surgiendo. Esos dos aportes, por lo menos para que tires tu forma de verlo, Rodo. Bueno, primero fui tomando temperatura con el correo de la charla, veo que me puse todo colorado y no les agradecí que se hayan mantenido en la charla durante ya más de una hora y no solamente que se hayan mantenido en la charla, sino que por las cámaras que están prendidas veo que estaban atentos, así que para mí es un abrazo, así que muy agradecido con cada una y con cada uno de ustedes, y también por las palabras ahí del chat. Gracias en serio, y me parece que por lo menos es para nosotros gratificante, creo yo que en esto hablo en nombre de todos, que haya tantos compañeros con intención de participar. Esto me parece a mí que da esperanza, ¿no? Sin eso no se puede hacer nada, sin la voluntad, sin la convicción de que esto es necesario, de que se precisa y que es urgente dialogar estos temas, para que no nos sigan engañando. Las crisis son provocadas en las colonias, porque es una forma de profundizar el saqueo. Cuando sucede cada una de las crisis, como ha sucedido durante los últimos 4 años de la década del 90, como ha sucedido a fin de la década del 80, y como viene sucediendo hace bastante ya en la Argentina, porque tenemos más de 2 dígitos de inflación hace 12 años, entonces un país que tiene más de 2 dígitos de inflación durante 12 años consecutivos es un país en crisis, una crisis casi de forma permanente, que también hemos tenido la capacidad como algo negativo de naturalizarla, cuando en realidad lo lógico sería que ante un aumento del 100% de los servicios públicos o del transporte haya un incendio por un levantamiento popular al día siguiente. Bueno, acá parece que no pasa nada. Entonces, las crisis son provocadas. ¿Y cuál es el objetivo final? No solamente la concentración de riqueza que se da en cada una de las crisis, sino que hay una caída del consumo. Y esto me parece que es importante remarcarlo, porque sí se sabe que ante cada crisis el que más plata tiene le compra mucho al que menos tiene, o a la empresa que quebró, y se generan monopolios. Pero desde el punto de vista de lo que hemos hablado en esta charla, cada una de las crisis lo que genera es una pérdida brutal del poder adquisitivo de la población, y cada una de las crisis lo que deja, y las crisis, por ejemplo, de este proceso inflacionario, lo que deja es que cada vez los argentinos consumamos menos. Consumimos la mitad de carne que años anteriores, consumimos la mitad de leche, consumimos la mitad de todos los productos que ellos quieren que nosotros consumamos menos para poder exportar fuera del país. El crecimiento de las exportaciones, ese proyecto político que enuncian como promesa de campaña, es producto de que los argentinos y las argentinas comen menos.
Entonces la pobreza de nuestro pueblo ayuda al aumento de las exportaciones. Cuando celebran que aumentaron las exportaciones y que la Argentina vendió más, están celebrando que hay más pibe con hambre. Parece puesto muy así burdo, pero para que se comprenda lo importante de la consulta. La generación de las crisis. Bueno, las crisis son generadas y tienen como objetivo hacer que el pueblo consuma cada vez menos, que cambie su alimentación, por ejemplo. ¿Para qué? Para que la Argentina cada vez pueda exportar más. La Argentina se transformó en los últimos años un vientre cautivo de una semilla transgénica que viene de otro lado, y nosotros cultivamos y se llevan el producto al extranjero. Y eso era la Argentina durante fin de la década del 90 y durante del 2010 al 2015, perdón, del 2000 al 2015, pero ahora se profundiza con hidrocarburos desde el acuerdo con Chevron y la profundización ahora del RIGI. El saqueo también es del petróleo, el saqueo también es del litio, el saqueo también es de tierras raras, con las nuevas inversiones que ingresaron. Entonces, el saqueo que anteriormente era solamente de carne y de materia prima alimenticia, ahora es de todo. Ahora es de todo lo que se pueda sacar de la Argentina, porque, bueno, porque después seguramente en la charla de geopolítica se va a explicar mucho más en profundidad, pero hay un momento de debilitamiento hegemónico de los Estados Unidos que hace que exprima con mayor fuerza a sus colonias. Y la Argentina, por no contar con un proyecto de liberación, con una alternativa política opositora a esto, se ofrece casi, por lo menos en su dirigencia política, se ofrece a disminuir el consumo de su pueblo a favor del aumento de las exportaciones. Adelantaste, iba a recoger ahí, en realidad Leandro Vargas lo había planteado, creo yo, en el momento en que estabas haciendo referencia a cómo rápidamente se podían recuperar puestos de trabajo, poniendo en marcha la capacidad instalada que hoy se encontraba ociosa. Planteaba que la matriz energética y la distribución debe estar a la altura de la industria que queremos, lo cual habla de, o por lo menos haciendo esa referencia, si no se prepara el terreno en este aspecto técnico, se cae el suministro. Enzo Di Franco después decía, yo creo que hiciste referencia, o por lo menos a la mirada más integral en este último tramo de la charla, decía: la matriz energética de la industria nacional debería estar planificada y bajo control estatal, así como la logística y el transporte terrestre, marítimo, aéreo y el sistema bancario. Son 3 vectores claves y premisas para el desarrollo de un proyecto de liberación nacional. Hay quienes hablaron de la columna vertebral, la necesidad de reformular la instancia del partido, y otros en la necesidad de poner el eje y la preponderancia en el movimiento obrero. La verdad que hay una muy buena participación en el chat, pero quería volver sobre esta referencia, no tanto a la cuestión específica de la matriz energética, que creo que lo planteaste vos, sino sobre la respuesta que ofreciste recién, o el cierre de la respuesta que ofreciste recién, volver sobre el eje de cuáles son los vectores, o por lo menos los ejes centrales, o que gravitan sobre las mayores urgencias de este tiempo y que harían a un programa o a la matriz económica de un programa de liberación nacional. Bien, eso es importante repetir, y quizás también en el fragor de la charla la velocidad no ayuda a que pueda ser tomado en cuenta. Hay, por lo menos, creo yo, 3, pero hay más, pero hay 3 que son ineludibles para iniciar un proceso de desarrollo nacional. Hoy la Argentina cuenta vos tenés una gran masa del ahorro nacional inmovilizado, que lo tienen en billeteras virtuales, o lo tienen bancos manejándolo, haciendo plata de la plata, mientras le pagan una insignificante suma de renta al laburante por mantener la plata en su cuenta. Está totalmente disociada de un proyecto nacional, de un proyecto de creación de puestos de trabajo. Entonces vos tenés un montón de plata, y esa plata la tenés que poner a disposición de un proyecto nacional administrando centralizadamente los depósitos bancarios. En vez de que la plata la tengan los bancos privados y que decidan ellos qué hacer, que es lo que dice la ley de entidades financieras, que es lo que legaliza la ley de entidades financieras, y también no solamente que está vigente desde hace casi 50 años, sino que nadie la discute, y que aquel que se la pronuncian dice que no es importante esto. Bueno, ese
Esto es importante para poder tener esos fondos. Y después tenés la mitad de la capacidad ociosa la mitad de la industria argentina en capacidad ociosa. La mitad de las máquinas que hay en toda la República Argentina no se están usando, están juntando tela de araña. Entonces vos tenés plata inmovilizada y tenés máquinas paralizadas. Es bastante sencillo. Pero ¿cómo haces para vos producir y no tener que competir con un mega empresario chino, inglés o norteamericano con el que no podés competir? Bueno, tenés que administrar el comercio exterior. Tenés que decir, bueno, ¿cómo es una planificación de la industrialización bajo la administración del comercio exterior? Te juntás con todos los sectores productivos, cooperativas, empresarios, y si no hay, haces una empresa del Estado que lo haga. Juntás a todos y planificás cuánto vas a poder producir de X producto, cuánto vas a producir, por ejemplo, de tuppers. Vas a San Lorenzo, al cordón industrial de Rosario, ¿cuántos tupper plásticos vamos a producir? Para poner algo muy básico, muy sencillo. O la industria textil, que es el ejemplo que puse durante la charla. Juntás a los empresarios, ¿cuánto se puede producir? Poniendo la capacidad al tope, podemos producir esto. Bueno, vamos a, en un primer lugar, cortar las importaciones por este monto, por esta cantidad, para que ustedes tengan un mercado cautivo protegido y puedan vender sus productos. Y luego, con la administración del ahorro nacional, poner créditos para esa producción, así aumentar la capacidad productiva de la industria y poder sustituir finalmente la totalidad de las importaciones de ese sector y así generar miles y miles de puestos de trabajo área por área de la industria argentina. Entonces, eso es una explicación práctica, sencilla, casi bruta de lo sencilla que es, de cómo la nacionalización de la banca, que es la administración del ahorro nacional, y la administración del comercio exterior hacen una sinergia positiva para generar industria y generar trabajo. Por eso la nacionalización del comercio exterior y la banca son imprescindibles. Y la tercera pata que mencioné, que sin ella es imposible todo, es la logística, que en la logística también se incorpora la cuestión energética, claro, porque sin energía barata y sin manejo de los hidrocarburos no hay industria que sea viable. Entonces, la logística, el abastecimiento de los recursos de energía y la construcción de una logística nacional que pueda conectar todos los sectores y todas las áreas del país transversalmente, es importante para que el desarrollo industrial de eso no se dé solamente en los lugares donde existe el Roca, existe el Sarmiento, existe el subte, porque si no, es un país que tiende a una concentración de la población brutal y aparte corres el enorme riesgo de dejar despoblada tu población y que vengan otros, bueno, como si no estuviera pasando, ¿no? Y ocupen tu territorio. Entonces, y uno de los vectores importantísimos, vital en este sentido, de la construcción de logística es obviamente el buque mercante. ¿Por qué? Porque sin buque mercante vos no decidís políticamente con quién comerciar. Si vos tenés una logística propia, dado el contexto geopolítico que sea, vos podés ir a transportar mercaderías y negociar con Rusia, con China, con India, con Turquía, con cualquier país del mundo, sin la intervención de una transnacional del comercio exterior que va a decidir que ese comercio no lo quiere hacer y por lo tanto te va a encarecer brutalmente el producto y va a ser inviable la comercialización. Por eso logística, energía, nacionalización del comercio exterior y administración centralizada de los depósitos financieros, que no es otra cosa que la administración del ahorro nacional en pos de un proyecto de industrialización, son tres piezas claves para pensar un modelo de desarrollo nacional. Impecable, Rodo. De verdad, muchísimas gracias por la claridad, por la síntesis, por la capacidad de poder sintetizarlo. Si surge alguna otro interrogante, lo van poniendo directamente en el chat. Igual ya estamos en tren de cierre. Volvemos a enfatizar sobre las disculpas de no poder abrir el micrófono a distintas intervenciones. La verdad, por el volumen. Nunca pensamos el volumen de participantes y la dinámica que fuera por esta vía de las preguntas y los cuestionamientos
por el chat. Pero bueno, así es la única que estamos tratando de resolver. Cada una de estas charlas va a quedar en el canal de YouTube del Encuentro Patriótico, queda mañana o pasado, ya se está subiendo al canal de YouTube, la charla la anterior ya está subida al canal y se puede repasar las veces que sea necesaria por esa vía. Y como hubo de la primera charla, ya lo adelantó Rodo hace un ratito nada más, en los próximos días se va a estar enviando una síntesis de esta charla, o por lo menos así lo planteó Rodo, no material exhaustivo ni libros por PDF, sino un material sintético de lo que fue la exposición de Rodo, para que sirva como insumo o para poder volver. Uno puede volver sobre la charla en video, pero también ese insumo escrito para poder disparar colectivamente la profundización de los conceptos que se fueron planteando y tirando acá arriba de la mesa en esta charla. Y el jueves que viene, 5 de septiembre, a las 20 horas, vamos a estar dándole continuidad a este curso de formación política, herramientas teóricas para el proyecto nacional. En este caso, con el eje resistencia peronista, vamos a estar muy cerquita del 7 de septiembre, con lo cual el eje va a estar puesto en resistencia peronista, los orígenes de Montoneros, y va a estar Mario Eduardo Firmenich, por lo menos dándonos el disparador inicial de la próxima charla. Así que los vamos a estar esperando a todas y todos para darle continuidad a este curso, que como ya sabemos tiene, creo que son 10 charlas ya por delante en el camino, así que hasta fin de año vamos a estar con ida y vuelta de seguir encontrándonos y seguir poniendo por lo menos este granito de arena que entendemos del encuentro patriótico para aportar al debate colectivo, a la reflexión política, a la construcción de organización popular y organización política en la Argentina, que son tareas vitales para pensar en darle volumen, cuerpo y fortaleza a la construcción de un proyecto de liberación nacional que sigue siendo agenda de futuro en la Argentina. Así que, Rodo, te dejo el cierre y la despedida de toda la compañerada que participó de esta charla a vos, y los dejamos a todos invitados para el próximo jueves a las 20 horas, 5 de septiembre, Resistencia Peronista, los orígenes de Montoneros, por Mario Eduardo Firmenich. Gracias, Fer. No, en realidad ya está todo dicho. Gracias a todos por la banca, por haber permanecer, y lo más importante es que bueno, promover a que sigan participando y que esto sean disparadores que luego nos encuentren presencialmente y podamos seguir en este trabajo que es organizar y formar a la militancia para la liberación nacional. Es lo que intentamos hacer, así que un abrazo enorme a cada una y a cada uno de ustedes.